Físicamente consideramos a los suelos minerales como una mezcla más o menos suelta de partículas minerales, eso en su fase sólida. Además de que dentro de los suelos encontramos materia orgánica, agua, aire, además de que éstas interactúan y que están dispuestos a un arreglo muy especial en el volumen del suelo. Estos constituyen un sistema muy complejo y disperso de carácter poroso, con algunos constituyentes muy estables y otros que no lo son tanto y otros son aún muy inestables. Dentro de estas categorías encontramos a dos tipos de suelos, que son los suelos gruesos y los suelos finos. Dentro de los suelos gruesos encontramos a las arenas y a las gravas. Y dentro de las gravas encontramos subclasificaciones, que son las gravas gruesas y las gravas finas. Las gravas en general se pueden tamizar por el tamiz número 4 y las dividimos en gruesas y finas. Las gravas gruesas tienen un tamaño muy parecido a lo que en la vida cotidiana podemos percibir como el limón o la naranja. Y el máximo tamaño de una grava gruesa es como una bola de ping-pong. Ahora, las gravas finas se pueden tamizar con el tamiz de 3/4 al tamiz número 4. Y en la vida real podemos encontrarlas como tamaños de las canicas de los niños. Ahora encontramos con las gravas finas. Las gravas finas están desde el tamiz 3/4 al tamiz número 4. Y las gravas que son superiores a partículas mayores a 3 pulgadas son conocidos como bolos, quijados o cantos rodados. Se les llama cantos rodados porque provienen de los ríos. Estas son muchísimas grandes que el promedio de una mano y se utiliza para hacer muros en gaviones. Y ahora tenemos a los suelos finos. Los suelos finos se tamizan por la malla número 200. Y ahí encontramos a los limos y a las arcillas. Los limos se tamizan a través del tamiz 200 y su tamaño rodea las 2 micras. Y en la vida real puede asemejarse el tamaño al azúcar muy refinada, ya que es un material muy, muy, muy finito. Además de que las arcillas también es conocida como el polvo invisible y solamente lo puedes sentir cuando está pegado al tacto y la arcilla la podemos percibir en la vida práctica como la harina de repostería o más común la maicena. Siguiente, por favor. Las propiedades físicas de los suelos. Las propiedades físicas de los suelos. En primer lugar encontramos la textura, la estructura y el espacio poroso. La textura está constituida por partículas sólidas de distinto tamaño. La estructura está conformada y dando origen a nuevas unidades estructurales. Y el espacio poroso es una consecuencia de la textura y la estructura. Y ahí es donde ocurren los fenómenos hidrogaseosos. Y ahí es en donde se instalan las muy variadas especies vivientes que pueblan los suelos. En las propiedades físicas de los suelos son dependientes al esqueleto del suelo, el contenido de los coloides, las características de los coloides, la estructura del suelo y la humedad del suelo. Estas son las propiedades físicas y químicas de los suelos, y estas resultan de la acción combinada de los factores de formación y en los suelos bajo la agricultura, y estas se agregan en consecuencia de la acción humana. A su vez, también determinan en gran medida la actividad química y biológica, y por lo tanto afectan la capacidad productiva de los mismos suelos. Siguiente, por favor. Ahora continuamos a hablar sobre la textura. La textura se representa el porcentaje en que se encuentran en el suelo los 3 componentes minerales.
harina, arena, limo y arcilla. Las partículas que las componen se agrupan, mientras que la primera, la arena, se puede observar a simple vista, pues el tamaño de la arena se puede ver entre 0.1 y 2 milímetros de diámetro. La última, la arcilla, es una partícula submicroscópica con un diámetro menor a 2 micras. A pesar de que el número de fracciones y los tamaños en que se dividen las partículas pueden variar diferente respecto a un país a otro, internacionalmente se aceptan las principales, que son dos: la clasificación de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, con su nombre en inglés International Soil Society, que ha adoptado la de Atterberg en 1912. Y la segunda más aceptada es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USA Department of Agriculture, USDA. Aquí encontramos las dos escalas, la escala USDA y la escala internacional. En la escala USDA tenemos por nombre de la fracción y el diámetro de las partículas. La arena muy gruesa, que es de 2.0 a 1.0 milímetros. La arena gruesa de 1.0 a 0.5. La arena media, la arena fina, la arena muy fina, el limo y finalmente la arcilla, que es de menos 2 micras. Y encontramos la escala internacional, que lo dividen por números romanos, 1, 2, 3 y 4, con un diámetro de las partículas de 2 a 0.2 milímetros hasta la fracción número 4, que es de menos 2 micras. Aquí el conocimiento de la textura se realiza mediante el estudio de la composición mecánica de un suelo y por lo tanto es el análisis de la composición relativa de los tres elementos correspondientes. En la práctica se plantea el problema de establecer el número de fracciones que deben distinguirse y definirlas de acuerdo con el tamaño de las partículas componentes. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el diagrama triangular. El diagrama triangular representa la mecánica del suelo por un punto, un lugar de una línea de distribución, como lo hacen las curvas de acumulación. En este triángulo, los porcentajes de las fracciones principales, arena, limo y arcilla, se indican sobre cada uno de los vértices. Las texturas extremas se encuentran hacia los vértices de dicho diagrama y las equilibradas se encuentran en el centro. Aquí, como podemos observar, en cada vértice se encuentra el nombre de arcilla, el nombre de limo y arena, y al lado se encuentra su respectivo porcentaje. Aquí podemos identificar el porcentaje de cada componente que encontremos en el suelo. Este es el llamado triángulo textural, en donde se muestra la composición mecánica del suelo. Por lo general, una muestra de suelo también está constituida por una cierta proporción de gravillas y cantos rodados que son eliminados luego del tamizaje, con malla o tamiz de 0 a 2 milímetros. La totalidad del análisis clásico es efectuado sobre la tierra fina, donde los elementos son menores a 2 milímetros de diámetro. Estos constituyentes minerales son agrupados por clases según la escala representada. Siguiente, por favor. Aquí es los diferentes nombres que se les asignan a los suelos, según las fracciones. Hay clase de suelo franco, que tiene un porcentaje de arena de menos del 52%, tiene el limo entre 28 a 50 y un porcentaje de arcilla de 7 a 27%. Estos son los más populares: el franco limoso, el franco limoso, el arcilloso, el arenoso franco y el franco arenoso. Siguiente, por favor.
Ya, continuamos con la arcilla. La arcilla es una partícula de hasta 2 micras de diámetro. Cabe señalar que las propiedades de la fracción de arcilla no son constantes y dependen de la composición mineralógica. Las arcillas son silicatos de aluminio, más o menos hidratados, con una estructura finamente cristalina, dispuesta en hojas o también llamados filosilicatos. Los suelos ricos en partículas finas son conocidos como suelos pesados o arcillosos, tanto muy secos como muy húmedos. Son entonces suelos con grandes dificultades para el laboreo, por lo que es importante trabajarlos con el estado justo de humedad. Los minerales arcillosos pueden ser agrupados en clases, siendo los más comunes los siguientes: la caolinita, que se caracteriza por ser pobre en sílice, tener un bajo poder de expansión y una baja capacidad de intercambio catiónico, baja CIC; la morrillonita, que presenta una mayor riqueza en sílice y el distanciamiento de intercapa es variable. De ahí su alto poder de expansión-retracción según sus condiciones de hidratación. Además, la morrillonita presenta un alto poder de intercambio catiónico y fijación de agua. También encontramos la hilita, que presenta propiedades cercanas a las micas, o sea, intermediarias entre la caolinita y la morrillonita. Y finalmente tenemos a la atapulguita, que es un material arcilloso con estructura fibrosa y no laminar como las anteriores. Siguiente, por favor. Siguiente. Los limos. Los limos son partículas entre 2 a 20 micras de diámetro. Las partículas de limos son más pequeñas que las de arena, pero aún son discernibles al tacto. Ofrecen una textura suave y retienen agua y nutrientes mejor que la arena. Estos suelos tienen tendencia a encostrarse fácilmente en la superficie, empeorando las condiciones de aireación y haciendo al suelo más susceptible a la erosión hídrica, debido a que este disminuye la filtración de agua. Los porcentajes muy elevados de limo se corresponden en general con propiedades físicas pobres, sobre todo si dicho suelo tiene bajo contenido de materia orgánica. Por su tamaño son observables con microscopio óptico común y con un muy buen ambiente con el electrónico. Su composición mineralógica de la fracción de limo puede tener mucha importancia desde el punto de vista de las reservas de los nutrientes. Finalmente, los suelos limosos son considerados una categoría intermedia entre los arenosos y los arcillosos, pues poseen algo de plasticidad y cohesión, y esto debido a que su composición tiene algo de arcilla. En sus dimensiones podemos encontrar muy gruesas, gruesas, finas, muy finas. Siguiente, por favor. La arena. Las, par- las partículas son muchísimo más pequeñas y finas. Se agrupan con facilidad, creando una estructura que retiene agua y nutrientes. Sin embargo, el drenaje es lento. A la arena se le compara con la maicena o con la harina muy refinada. Estos suelos tienen predominancia de fracciones gruesas. Son llamados también los suelos abiertos. Poseen muy buenas propiedades físicas, una alta velocidad de infiltración o buen drenaje, alta permeabilidad, buena aireación y fácil laboreo, porque se desmenuzan fácilmente por su poca plasticidad y tenacidad. Estas partículas se encuentran entre 20 a 200 micras de diámetro. Su principal limitante será la baja fertilidad natural, claramente observable, por ejemplo, en muchos formados sobre areniscas, dependiendo del tipo de producción y proyecto.
Se tienen también en cuenta las facilidades de acceso al o los predios, fuentes de agua de buena calidad y con altos caudales, facilidad y condiciones de laboreo. Y aquí tenemos a los suelos francos, los suelos arenosos francos y los suelos arcillosos. Que los suelos francos arenosos se dividen en suelos de textura gruesa y al mismo tiempo estos se subdividen en arenosos y en arenosos francos. Luego encontramos a los suelos de textura moderadamente gruesa y estos se dividen en franco arenoso y en franco arenoso fino. Los suelos francos de textura media podemos encontrar en sus subdivisiones a los francos arenosos muy finos o a los francos limosos. Luego encontramos a los suelos de textura moderadamente fina. Aquí es donde podemos encontrar a los francos arcillosos, los franco-arcilloso arenosos y los franco-arcillosos limosos. Y finalmente encontramos a los suelos arcillosos de textura fina. Aquí encontramos a los arcillo-arenosos y los suelos arcillo-limosos. Siguiente, por favor. Ya, en análisis de campo de la estructura. Aquí se hace con el triángulo de texturas, en donde encontramos, como dije anteriormente, en los vértices a la arena, a la arcilla y al limo. Pero al tacto también podemos identificar algunas cosas. Por ejemplo, si la textura es predominantemente arenosa, se puede tener cierta intuición de que si tiene tacto áspero y abrasivo, sobre todo en las fracciones más gruesas, la bolilla, si se muerden con los dientes, se notan que los granos de arena pueden saberse de forma aproximada cantidad y tamaño de los mismos. Estas carecen de cohesión y brillo y no se forman bien. Hacen ruido al amasarse entre los dedos debido a rozamiento entre los granos. Y ahora, si la textura es predominantemente limosa, se puede presenciar que es escamosa, tiene tacto y tiene un aspecto suave y untuoso. No presenta elasticidad y pegajosidad en estado húmedo. Si la textura es predominantemente arcillosa, se podrá observar que está bien formada. Es lisa y brillante, presenta mucha cohesión, se presenta muy plástica y con pegajosidad en estado húmedo. Aquí encontramos a la cinta lisa brillante, que tiene más de 40% de arcilla, a la cinta escamosa, que tiene entre 21 y 40% de arcilla, y la cinta no continua uniformada, que tiene menos del 21% de arcilla. Siguiente, por favor. Lo que observamos de la cinta es su formación, brillo, continuidad y también otras características. Algunos dicen que los hongos son los que principalmente son los formadores del suelo, ya que la micorriza, que es como un hongo, le otorga cierta estructura porosa al suelo que permite el desarrollo de las raíces. Las bacterias también, pero no tanto como los hongos. Ahora les pondré un video sobre el triángulo de texturas. Un segundito, por favor. Emítelo, Silvia, por el Kanban. El audio, Silvia. Capacidad de uso y valor comercial la mano y ejercer una pequeña presión. Si el suelo no permanece en forma de bola, es para la agricultura. Continuamos. Continuamos con la estructura.
La estructura es el arreglo de las diferentes partículas del suelo. El suelo, que está conformado, como antes lo dijimos, por partículas sólidas, que conforma un 45% de material poroso, un 25% de agua, un 20% de aire. Cuando hay menos agua, hay más aire y un 5% de materia orgánica que actúa como pegamento entre los metales sólidos y el material. La estructura vuelve a ser un carácter fundamental de la morfología del suelo y tiene una importancia muy grande en la amplitud productiva del mismo. No constituye un valor constante, sino variable bajo las diferentes circunstancias. La estructura la manejan los hongos, que son los principales formadores. Aglomeran el suelo y dan paso a la porosidad del suelo, y esto favorece la formación y desarrollo de raíces. Existe una muy estrecha relación entre la propiedad física y el contenido de humedad, siendo el agua el principal agente destructor de la misma. La estructura varía con la temperatura, ya sea en invierno o verano, la estación del año, el contenido de humedad y el tipo de cultivo. La primera condición para la formación de agregados es la existencia de sustancias que den cohesión al suelo, como la arcilla y la materia orgánica. Las arenas no forman agregados debido justamente a la ausencia o el contenido muy bajo de los coloides. Aquí encontramos la clasificación de la estructura, que se puede dividir en tres, según su tipo, según su clase, según su grado. En el siguiente diagrama tenemos tipos y clases de estructuras. Encontramos a las angulares y subangular y la prismática o columnar. El angular tenemos muy finas, que es menos de 5 milímetros de diámetro, las finas, las medias y las gruesas. Y también tenemos a las prismáticas, que se dividen en muy finas, finas, medias y gruesas. Siguiente. Según su clase, encontramos muy finas, finas, medias y muy gruesas. Estas se miden por el tamaño de sus agregados. Ahora, según su estructura, tenemos a la simple, a la suelta, a la intermedia, a la franca y a la geométrica. La simple son partículas sólidas que actúan individualmente. Una arena suelta es un muy buen ejemplo de ello. También encontramos a los sueltos. Muchos suelos arenosos tienen estructuras con característica granular suelta. Luego tenemos al fuerte, cuando los componentes del mismo suelo se encuentran fuertemente unidos. Un ejemplo, el arcilloso. Luego encontramos la intermedia, cuando existen entre sus componentes cierto equilibrio o unión de poros que permiten la aireación. Luego tenemos a los francos, que es el suelo que contiene proporciones ideales de arena, limo, arcilla, y es un suelo ideal para la agricultura. Finalmente tenemos a la geométrica, que representa la forma de disposición de las partículas, que pueden ser prismática y columnar. Estos tipos se caracterizan por agregados orientados verticalmente o pilares. Estas columnas alargadas varían en su longitud en los diferentes suelos y pueden alcanzar un diámetro de 6 pulgadas. Siguiente, por favor. Ahora continúo con mi compañera Silvia. Muchas gracias. Bueno, ahora en esta ocasión les hablaré sobre granulometría de los suelos, que son las partículas de suelo que se les denomina también granos. Luego, el término granulometría se refiere a la medición del tamaño de las partículas de los suelos. También se denomina a la distribución granulométrica de un suelo, a la división del mismo en diferentes fracciones, donde se selecciona por el tamaño de sus partículas.
Ahora, ¿qué es análisis granulométrico? Bueno, es el proceso por el cual se realiza la separación del suelo en fracciones según el tamaño de sus partículas. También podemos dividirlo en dos tipos de análisis, que es el análisis granulométrico por tamizado, que se realiza con los suelos gruesos, que se encuentra en la norma técnica peruana, que es la 339.128, y el análisis granulométrico por sedimentación, que es el análisis que se realiza con los suelos finos. Ahora bien, en el tamizado tenemos el instrumento, el tamiz, la cual nos preguntaremos qué es el tamiz. Bueno, es un material que termina en dos fracciones, de las cuales una es retenida por el medio tamizante, también llamado rechazo, y la otra pasa a través de las aberturas. Como podemos ver en la imagen, existen varios tipos de tamices, las cuales encontramos el tamiz 12, de 12 pulgadas, 6, 3, el, el 3 cuartos, 3 octavos, el 4, el 8 y así, ¿no? Pero un ejemplo de ello es el de malla número 200, que al filtrarse el tipo de suelo, el- la tierra retenida sería un suelo grueso, ¿no? Y el suelo que traspasa la malla sería un suelo fino. Como le explicó mi compañera, el suelo que pasa la malla número 200 sería el limo y la arcilla. Y los demás que son retenidos serían grava, arena, etcétera. Ahora, análisis por tamizado. Bueno, lo que yo le hablaré es algo muy general, sobre el análisis por tamizado, que se comienza, bueno, que diremos que se hace pasar primero por que se hace pasar el suelo a través de una serie de mallas o tamices, donde el tamiz de abertura más pequeña que se emplea es el tamiz número 200, que pasa el 0,74 micras. Además, la muestra del suelo es previamente secado al aire y luego, por cuarteo, se obtiene la cantidad necesaria de suelo a tamizar. Y por último, la cantidad depende del tamaño máximo de partículas. Ahora bien, comenzaré a explicar cuál es el proceso, ¿no? Del análisis granulométrico. Primero comenzamos con la preparación de la muestra, donde la masa del suelo seca al aire se separa con el propósito de hacer el análisis granulométrico, que dependerá del tamaño máximo de las partículas y de la masa de la porción retenida sobre el tamiz número 10, de acuerdo al siguiente detalle que se encuentra en la norma técnica 339.128. Como vemos en la tabla, encontramos diversos tamices y encontramos, ¿no?, el de diámetro nominal máximo de las partículas por el tamiz. Encontramos el 50.8 micras, que es el tamiz 2 pulgadas, y que la masa retenida será de 4.000 gramos. Tenemos, por ejemplo, otro de 38.1 micras, que es de 1,5 pulgadas, que su masa aproximada retenida en gramos es de 3.000. Eh, otra- Otro diámetro nominal sería el de 25.4 micras, que es de 1 pulgada, que su masa aproximada es de 2.000 gramos. También tenemos el de 19 micras, que es de 3/4 de pulgadas, que su masa aproximada retenida en gramos es de 1.000. Y por último el de 9.5 micras, que es de 3/3 pulgadas, que su masa aproximada retenida es de 500.
Ahora, después del muestreo, sigue el cuarteo de la muestra, que comenzaremos primero con la mezcla. Se mezcla la muestra. El segundo paso es obtener una muestra uniforme. La tercera es dividir la muestra uniforme en 4 partes. Y por último, tomar solo 2 de las 4 partes, ¿no? Que vendrían a ser los extremos, ¿no? Del muestreo. Ahora, la cantidad de suelo seleccionada se pone a secar en el horno durante 24 horas a 110 más menos 5 grados Celsius y se pesa. Eh, Luego, si el suelo posee finos que forman terrones muy duros y costras sobre las partículas gruesas, entonces el material deberá ser sometido a un proceso previo de lavado, ¿no? A través del tamiz número 200, como vemos en la imagen, para eliminar los finos. Ya terminado el lavado, deberá secarse el suelo a un horno por 24 horas a 110 más menos 5 grados Celsius. Y bueno, la diferencia del peso total del suelo secado al horno menos el peso del suelo secado al horno después del lavado, se sumará el peso del material que quedó en el platillo, que sería el fondo. Ahora bien, la curva granulométrica. Los resultados del análisis granulométrico son presentados en la forma de una curva semilogarítmica denominada curva de distribución granulométrica o curva granulométrica, en la que las ordenadas representan los porcentajes acumulados que pasan y las abscisas representan las aberturas de las mallas. Como podemos ver en el gráfico, la letra A representa la arena muy uniforme, la letra B el suelo bien graduado, la letra C granulometría de una arcilla, que es la curva obtenida con hidrométrico, y por último la letra D, que es la granulometría de una arcilla. Ah, Ahora bien, les presentaré un video, el cual resume todo lo que hablo para que sea un poco más entendible. Hola y bienvenido a Todo Vial. Hoy vamos a hablar de uno de los ensayos más comunes de la mecánica de suelos, llamado análisis granulométrico por tamizado basado en la norma AASHTO T27 T88 y ACTM D422. Pero, ¿de qué trata? Es un ensayo que permite determinar el tamaño de las partículas o granos que conforman un suelo y mostrar en porcentaje de su peso total la cantidad de granos de diferente tamaño que el suelo contiene. ¿Verdad, señor Francis? Sí, cómo no. En otras palabras, es un método de separación de las partículas de suelo basado en el tamaño de los granos que lo conforman. Pero ojo, aplica para suelos que pasan los distintos tamices hasta el tamiz número 200. Los que pasan este tamiz se les aplica otro ensayo que tal vez explicaré en otro video. No. Bueno, sí. Pero hablemos un poco de qué es un tamiz o criba. Un tamiz es un utensilio empleado para separar las partículas finas de las gruesas de una muestra. Está formado por una rejilla metálica que está sujeta a un aro. Los tamices deben cumplir con la norma ACTM E11 y se clasifican según el número de mallas o agujeros que lo componen y pueden separar la muestra en dos secciones, la que pasa a través de la malla y la que queda retenida en él. Existen de las siguientes series de tamices para grano fino y grueso. ¿Pero a qué se debe su nombre? Su nombre se basa en la abertura de la malla, es decir, la distancia entre los ejes centrales de dos alambres continuos que lo componen. Por ejemplo, tenemos mallas 3 pulgadas, 2 pulgadas, etc. Pero habrás notado que se cuentan con mallas estandarizadas por número, como mencionamos al inicio del video. Devuelve video.
Hasta el tamiz número 200. ¿Pero qué significa eso? Imagina decir, ¿me pasas la malla de 29 centésimas de pulgada, por favor? No entendí. Muy complicado, ¿cierto? A estas mallas que conforman la serie fina las conocemos por el número de mesh en inglés o número de malla, que indica la cantidad de aberturas por pulgada lineal que tiene la malla, como podrás ver en este ejemplo, el tamiz número 4. Entre más grande sea el número de mesh, más fino deberán ser los hilos, como en este ejemplo. Ahora sí, entremos en materia. Para este ensayo necesitaremos los siguientes elementos: una serie de tamices, una balanza, un horno que logre mantener una temperatura uniforme y constante hasta 110 grados Celsius, vasijas y cepillo, y en caso de contar con recursos, Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? un tamizador mecánico. Ay, se aflojó mi cinturón. Algunas consideraciones previas. Según las características de los materiales finos de la muestra, se puede hacer pasar todo el material por la serie de tamices, o bien con parte de ella después de separar los finos por lavado. Pero ¿cómo sabemos si tomar todo el material o por partes? Bueno, tomamos una porción del material y la ponemos en el horno. Cuando ya esté seca, la sacamos para examinar su resistencia con ayuda de nuestros dedos. Si se puede romper con facilidad los terrones y el material fino se pulveriza, entonces podemos realizar el ensayo sin previo lavado. El tamaño de la muestra dependerá de las indicaciones dadas en las normas de tu país. En la descripción del video menciono algunas. Con la muestra lista y acondicionada, procedemos a iniciar el ensayo. Se arma la serie de tamices, siempre empezando por el tamiz de mayor abertura al más fino. Si se realiza de forma manual, se deben hacer movimientos laterales y verticales acompañados de vibración y simulando una circunferencia de forma que la muestra mantenga un movimiento continuo. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba. Pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, eso movimiento. En ningún momento se puede girar o manipular la muestra. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! Si cuentas con la tamizadora mecánica, la pones a operar por 10 minutos. Eso lo debe hacer usted, ¿no? Sí, pero es que quiero evitar la fatiga. Pero ¿cómo sabemos si terminamos? Al desmontar cada tamiz de la serie y proceder al pesado, la sumatoria de los pesos finales debe ser igual y en caso de ser menor, no debe diferir en un 1% con el peso inicial de la muestra antes de iniciar el ensayo. Si es mayor al 1% de esta diferencia, debes iniciar nuevamente el tamizado. Si el ensayo se hace por partes, de acuerdo a las indicaciones dadas anteriormente, contaremos con dos porciones. Una retenida en el tamiz número 10 y otra que pasa este tamiz. A la que queda sobre el tamiz número 10 se le aplica el procedimiento anterior y la que pasa se ensaya de la siguiente manera. Tomamos una pequeña muestra y la dividimos en 4 partes. Tenemos que medir la humedad higroscópica, que se define como la pérdida de masa de una muestra luego de secarla en el horno expresada en porcentaje. Para medir esta humedad hacemos lo siguiente. Tomamos una porción de la muestra anterior y la pesamos. Luego se seca en el horno a una temperatura de 110 grados Celsius y se pesa nuevamente. No olvides anotar ambos pesos. Luego colocamos toda la muestra en una vasija apropiada y cubriéndola con agua se deja sumergida hasta que todos los terrones se ablanden. Luego procedemos a lavar la muestra sobre el tamiz número 200 con abundante agua, sin frotarla, hasta que el agua salga limpia. Tomamos el material contenido en el tamiz número 200 y lo llevamos al horno, para luego tamizarlo en seco como lo hicimos antes, pero solo con la serie de tamices finas. Una vez culminado el proceso de tamizado, procedemos a desmontar cada tamiz de la serie y a pesar el material contenido en cada uno de ellos y anotarlo en las siguientes tablas. No olvides que si la diferencia es mayor al 1%, te toca repetir el tamizado nuevamente. No, God! No, God, please, no! No! No!
Con los datos obtenidos y los cálculos correspondientes, obtienes la siguiente gráfica, que en complemento con otros ensayos nos permite clasificar el suelo. En otro video te mostraré cómo se arma la gráfica y el proceso de cálculo. Por ahora te dejo una hoja de cálculo automatizada en la descripción. Bueno, ahora les hablaré luego del video sobre el coeficiente de uniformidad. Es un parámetro de la distribución granulométrica de un suelo conocido también como factor de extensión. Es un indicador de intervalo en el que se encuentran los tamaños de las partículas de un suelo. Fue definido originalmente por Terzaghi y Perk. Se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo. Se expresa como la relación entre D60 y el D10, siendo cuantitativamente se expresa como coeficiente de uniformidad es igual al D60 entre el D10, donde el D60 es el diámetro máximo de partícula correspondiente al 60% más fino en la curva granulométrica y el D10 es el diámetro máximo de partícula correspondiente al 10% más fino de la curva granulométrica. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, sobre el coeficiente de curvatura, em, se define como el CC es igual a D30 por 2 entre el D10 por D60 y mide el grado de curvatura de la granulometría. Un suelo bien graduado tendrá un porcentaje en huecos menor y por tanto tendrá una densidad mayor, donde serán los suelos menos comprensibles, más impermeables y más fáciles de trabajar en obra, donde se define el coeficiente de curvatura igual como se encuentra en la pantalla, la fórmula, ¿no? Que es C es igual a D30 al cuadrado entre D60 por D10, siendo el dx la abertura del tamiz por el que pasa por el X% de la muestra, donde este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica, que los suelos bien graduados tienen valores a este coeficiente comprendido entre el 1 y el 3. Ahora, por último, les mostraré un video dando un ejemplo sobre un ejercicio. Hola a todos. A continuación se muestran los resultados de un análisis de tamiz. En la primera columna tenemos los números de los tamices que se han empleado, incluida la bandeja. Y en la segunda columna tenemos la masa de suelo retenida en gramos para cada uno de los tamices correspondientes. Lo primero que nos piden es determinar el porciento de fino en cada tamaño de tamiz y graficar una curva de distribución de tamaño de grano. Luego nos piden determinar el D sub 10, el D sub 30 y el D sub 60 a partir de la curva de distribución de tamaño de grano. Luego calcular el coeficiente de uniformidad y por último calcular el coeficiente de gradación. Entonces lo primero que vamos a hacer será graficar la curva granulométrica. Para ello debemos ordenar primero esta tabla, ya que el dato necesario es el porcentaje de finos que pasan por cada tamiz. Entonces, reordenando esta tabla, vamos a tener aquí el número de tamiz, su abertura en milímetros y la masa de suelo retenida, que son los datos que nos ofrece el problema. Estos datos en milímetros ya los hemos dado en la teoría, ¿sí? Revisen el video, ahí tienen una tabla. De todos modos, voy a tratar de colocarlo en PDF para que lo puedan descargar. Entonces, la primera columna que vamos a llenar será la masa acumulada retenida. Observamos que el tamiz número 4 está reteniendo 28 gramos de masa, por lo tanto colocamos 28.
El segundo tamiz, el número 10, está reteniendo 42 gramos más los 28 que ya ha sido retenido en el tamiz número 4, ¿cierto? Por lo tanto, será aquí 70 gramos. Luego, la masa retenida por el tamiz número 20 será 48 más 70, o sea, 118. Y así sucesivamente. Aquí tendremos 128 más 118, 246, 221 más 246 será 467, 86 más 467 será 553, 40 más 553 será 593, y 593 más 24 será 617. Entonces, si nosotros sumamos todos estos valores, debe ser igual a 617. Entonces, aquí, además de tener la masa acumulada retenida por cada uno de los tamices, tenemos también la masa total. Ahora podemos calcular el porcentaje acumulado retenido. Esto vendría a ser la parte acumulada retenida entre la masa total por 100, es decir, 28 entre 617 por 100 será 4.54. Luego, 70 entre 617 por 100 será 11.35. Y así sucesivamente, 118 entre 617 por 100, 19.12. Para esta masa le corresponde 39.87. Para 467 le corresponde 75.69. Luego tenemos 89.63. 593 entre 617 por 100 será 96.11. Y 617 entre 617 será 1 por 100, 100%. Ahora, para saber el porcentaje más fino que pasa, simplemente restamos el 100% menos cada uno de estos porcentajes. Es decir, 100 menos 4.54, 95.46. Y así sucesivamente. 100 menos 11, 88.65. Aquí tendremos 80.88. Aquí tendremos 60.13. Luego será 24.31. 10.37, 3.89 y el 0%, ¿no? Y ya con esto hemos determinado el porcentaje de fino que pasa en cada tamiz. Entonces, ahora nos toca graficar una curva de distribución. Para ello, utilizamos el papel de gráfica semilogarítmico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el porcentaje más fino que pasa y aquí tenemos el tamaño de la partícula. Recordemos que en milímetros, es por eso que hemos considerado esta columna. Para ello ubicamos los puntos. En el eje horizontal tenemos 4.75. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, más o menos por aquí, 4.75. Y en el eje vertical tendremos 95.46, más o menos por aquí. Eso quiere decir que el punto se va a ubicar más o menos a esta altura. Luego el siguiente punto le corresponde 2 en el horizontal, más o menos por aquí, y 88.65 en el vertical. O sea, casi llegando al 90, más o menos por aquí. Para el siguiente punto le corresponde 0.85. Tenemos 0.1, más o menos 0.8, 0.85, más o menos por aquí. Y en el vertical 80.88, o sea, bien cercano al 80%, más o menos por aquí el puntito, ¿no? El siguiente punto será el 0.425. Aquí tenemos 2, 3, 0.4, más o menos por aquí. Y le corresponde 60.13. Entonces, cerca al 60, más o menos por aquí. Por ahí debe ir dibujado el punto. Luego continuamos con 0.25, justo a la mitad, ¿sí? Entre 0.2 y el 0.3. Y le corresponde en el vertical 24.31, más o menos a esta altura. O sea, por aquí más o menos el punto, ¿no? Bien. Seguimos con 0.15. Y es justo aquí a la mitad, ya que tenemos 0.1 y 0.2. Luego al 0.15 le corresponde 10.37. Tenemos el 10%, más o menos por aquí vendrá el punto. Aquí vemos que está ligeramente desplazado hacia la izquierda, porque recordemos que es una escala logarítmica. Eso quiere decir que el 0.15 no va a estar centrado exactamente a la mitad, ¿no? Luego vamos a considerar el 0.075 que pertenece a la malla 200.
0.075 estará 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por aquí. Y 3.9, ¿no? Que va a estar bien abajo. Entonces, colocamos el último punto. Ahora, lo de la bandeja simplemente no se considera. Luego trazamos una línea que pase por todos estos puntos. Y con esto ya tenemos la curva de distribución de tamaño del grano para este tipo de suelo, ¿no? O lo que es la curva granulométrica. Entonces, hasta aquí ya hemos concluido con el punto A. Pasemos al punto B. Nos pide determinar D sub 10, D sub 30 y D sub 60 a partir de esta curva. Lo tenemos relativamente sencillo por las divisiones que tenemos aquí. Para el 10, para el 30 y para el 60. Entonces, lo que necesitamos es trazar líneas verticales a partir de las intersecciones. Desde el 60, desde el 30 y desde el 10. Entonces aquí abajo nos indica los diámetros en milímetros. Por ejemplo, para el de sub 10 podríamos considerar 0.16, 0.17, 0.15, ¿no? Pero para ir acorde con los resultados que nos da el libro, vamos a considerar 0.16. Para el 30 vamos a considerar 0.29. Y para el de 60 vamos a considerar 0.45. Entonces aquí anotamos. D sub 10 igual a 0.16. D sub 30 igual a 0.29. Y D sub 60 igual a 0.45. Entonces con esto ya tenemos el punto B. Ahora, para calcular el coeficiente de uniformidad, recordemos que es igual al D sub 60 sobre el D sub 10. Entonces tenemos aquí, coeficiente de uniformidad es igual a D60 sobre D10. Esto es igual a 0.45 sobre 0.16, lo que es igual a 2.81. Y luego nos faltaría calcular el coeficiente de gradación, ¿sí? Para ello vamos a tener que el coeficiente de gradación es igual al D sub 30 al cuadrado sobre D sub 60 por D sub 10. Esto es igual de 30, 0.29 al cuadrado, sobre de 60, 0.45 por 0.16. Y esto viene a ser igual a 1.17. Y con esto ya tenemos el coeficiente de gradación. Ahora bien, al ser el D sub 10 igual a 0.16, quiere decir que es un valor pequeño. Por lo tanto, estaríamos hablando más o menos de una arena o una grava. Ya que si nos fijamos, hay un porcentaje muy pequeño que se puede considerar dentro de los finos. Ahora bien, el coeficiente de uniformidad, al ser menor que 3, nos indica que este es un suelo muy uniforme. Mientras que el coeficiente de gradación, al mantenerse entre 1 y 3, se refiere a que es un suelo bien graduado. Y con esto ya le dimos solución a este problema. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo... Bueno, profesor, eso era todo de nuestra exposición. Ya, muy buena, está bien. Ya, valió la pena esperar al grupo 5. A ver, el grupo 7. No se olviden de enviar por WhatsApp o si no, en el correo para agruparlo todos y subir al sistema también para que todos compartan, ¿ya? Sí, profesor, ya está subido ya el PPT al WhatsApp. Ya, bacán, gracias. Entonces ahora el grupo 7. Ya. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Se logra ver? Sí, que tu carátula para tomar el nombre de los participantes. Sí. Ahí voy a empezar a compartir. Un segundito. Ahí está. Nada, un ratito. Ya. Aquí, ¿quién está? Guamán Cunya, María Fernanda y yo. Mi nombre es Escalante Redondez, José Luis. Escalante y Guamán, ¿no? Sí. Escalante y Guamán. Ya.
Ya, va la bolita, empieza. Ya, listo. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre las propiedades hidráulicas, propiedades de capilaridad y permeabilidad en el suelo. Bueno, como ya dije, el grupo está formado por Guamán Cunha y mi persona, Escalante Redondez José. Listo. Introducción. Para empezar con el tema, nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué son las propiedades hidráulicas? Bueno, las propiedades hidráulicas se refieren a las características y comportamientos del suelo en relación con el movimiento y la retención del agua en su interior. Estas propiedades son de gran importancia en la agricultura, la ingeniería civil, la hidrología y otras disciplinas relacionadas con el uso y manejo del suelo. Bueno, en este caso, obviamente, como estamos en la carrera de ingeniería civil, a eso vamos a ir enfocados. Bueno, ¿cómo empieza este tema? Claro, con el agua, ¿no? Bueno, esto va a iniciar con el ciclo hidrológico, que nos han enseñado desde la primaria, cómo es el ciclo en cómo el agua pasa de el estado de sólido a líquido y luego a gas al evaporarse. Bueno, cuando el agua se precipita, ahí es el punto donde quiero llegar. Cuando el agua se precipita, o sea, llueve, el terreno sigue tres caminos. Escorrentía, que se refiere a los ríos, al movimiento del agua. La infiltración es cuando pasa por la tierra a través del suelo. Y la evapotranspiración, que abarca la evapotranspiración, que es mediante las plantas, y la evaporación, que es simplemente el calor, el agua evaporada. Bueno, en este caso vamos a hacer enfoque en la infiltración, que es justamente lo que más nos importa como ingenieros civiles, ya que las estructuras van sobre el suelo, entonces ahí tenemos que enfocar. Para hablar de este tema, pues voy a presentar un videito. Y a ver, para hablar de los tipos de agua. Bueno, como se pudo observar, se muestra un suelo con vacíos entre las partículas. Bueno, el agua satura el suelo y a su paso va a ocupar los poros en él. Y ahí se puede ver cómo se va humedeciendo, va entrando a los poros. Esas rayitas azul representan eso. Bueno, ahí empieza uno de los tipos, que es el agua mátrica. El agua mátrica es el agua que se adhiere fuertemente a las partículas del suelo. Y estos no son absorbidos por las plantas, por las raíces de las plantas. Bueno, ahora tenemos el agua capilar, que es el agua que llena los espacios porosos y está entre las partículas del suelo, como se ve en la imagen. Y esto, claro, como está en el suelo, es disponible para las raíces de las plantas. Y bueno, cuando está totalmente saturado ya hablamos de agua gravitacional, que es el agua que se filtra hacia las zonas inferiores del suelo o al subsuelo. Puede estar disponible para la planta, pero es difícil acceso. Va hasta la parte más profunda de ese suelo. Bueno, para continuar, también voy a hablar de las fuerzas de cohesión y adhesión. Las fuerzas son las fuerzas básicas responsables de la retención y movimiento del agua en el suelo. Se definen como cohesión y adhesión. La fuerza de cohesión es la atracción entre moléculas de agua
mientras que la adhesión es la atracción de las moléculas de agua con superficie sólida. Bueno, esto sobre todo lo hemos visto mucho en química con el tema de las moléculas. Ahora, también voy a hablar de la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la propiedad de un líquido en la interfase líquido-gas por la cual las moléculas de la superficie soportan fuerzas de tensión. Por ella, una masa de agua, acomodándose al área mínima, forma gotas esféricas. La tensión superficial explica el rebote de una piedra lanzada al agua. La tensión superficial se expresa con T y se define como la fuerza en newtons por milímetro de longitud de superficie que el agua es capaz de soportar. Ahora también tengo un video que explica un poco la tensión superficial. Tensión superficial. ¿Te has preguntado por qué en ocasiones hay insectos que pueden caminar sobre el agua? O inclusive objetos como un clip que pueden descansar en la superficie a pesar de que éstas sean más densas que el agua? Esto es gracias a la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos en la cual la superficie del líquido se comporta como una membrana. Esto es así porque entre las moléculas que conforman a este líquido, estas ejercen fuerzas de atracción entre sí, llamadas fuerzas intermoleculares, las cuales dependiendo de la naturaleza del líquido, mantendrán a las moléculas unidas generando en la superficie una membrana. La fuerza neta de cada molécula en el interior del líquido es cero, pero las moléculas que están en la superficie se verán atraídas hacia el centro del líquido, haciendo que éste reduzca al mínimo su área superficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las fuerzas intermoleculares de las moléculas en el interior se van atraídas en todas direcciones, ya que hay moléculas por todos lados. Pero las moléculas de la superficie solamente podrán ser atraídas entre moléculas que estén a un lado y abajo de estas, haciendo que las moléculas se contraigan, reduciendo el área superficial y por lo tanto su volumen. Es como si tuviéramos una membrana que está estirada y después se contrae. Esto explica por qué las gotas de lluvia, cuando están cayendo, son esféricas y no con forma de lágrima, ya que una esfera tiene menor área superficial que cualquier otra forma. Entonces, la tensión superficial forma una membrana invisible en la cual cualquier objeto que no logre romperla pueda mantenerse en la superficie del líquido. Si quisiéramos disminuir la tensión superficial de un líquido, simplemente tendríamos que aumentar su temperatura. Esto con el fin de disminuir las fuerzas intermoleculares y a su vez esto provocaría que el volumen aumente ya que se estirarían las moléculas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bueno, continuamos con la contracción y cambio de volumen. Es la relación de contracción se define como la relación del cambio de volumen de la muestra disuelto como un porcentaje de su volumen seco al cambio correspondiente en humedad por encima del límite de contracción, expresado como un porcentaje del suelo seco obtenido luego de ser secado al horno. Bueno, ahora sí, doy pase a mi compañera Guamán para que pueda explicar el fenómeno capilar. Gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, ahora continuaremos con el fenómeno capilar. Esta es la respuesta a las fuerzas de cohesión y adhesión que se mencionó hace un momento, que se generan en los líquidos, específicamente en la interfase con un cuerpo sólido. En esta sesión se presentan los mecanismos asociados al fenómeno capilar en suelos. Ahora, para tener una idea mucho más clara de qué es o cómo se da este fenómeno, a continuación mostraremos este pequeño video. Dale. Y en la cual vamos a mirar hasta dónde sube el agua que se le deja en el plato.
Entonces vemos que el agua hasta el borde tiene 4 centímetros. Y para ver cuánto se demora en subir todo. Después de 4 minutos se puede observar que el agua ha subido unos 6, casi 7 centímetros. A los 10 minutos el agua ha ido filtrándose o entrando en la tierra ya va por la mitad de la botella. Después de 32 minutos vemos que el agua dejó de subir y quedó a unos 16 centímetros con 3 milímetros menos los 4 de esta lámina serían 12 centímetros con 3 milímetros lo que subió. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuaremos con el gradiente hidráulico. Muy bien, antes de pasar a explicar qué cosa es, debemos saber que el agua subterránea se mueve en la dirección en que decrece el potencial hidráulico total, de manera que si se mantienen constantes todos los demás factores, la cuantía, o sea, la cantidad de movimiento de aquella en el seno de la zona saturada depende de la gradiente hidráulica. Entonces, el gradiente hidráulico, definido con la letra I, es la pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua. Es decir, representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud medida en el sentido del flujo del agua. Ahora, pasemos con ¿qué es la capilaridad? Bueno, esta es una propiedad que tienen todos los líquidos, que depende de qué, de su tensión superficial, que ya explicó justo José Luis, lo cual a su vez dependerá de la cohesión o la fuerza intermolecular del líquido que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Capilaridad es uno de los grandes problemas que tiene el proceso de capilaridad del agua freática en la construcción. Es que al subir esta agua se humedecen los cimientos de las diferentes estructuras, provocando así ¿qué cosa? La corrosión del acero de refuerzos en los cimientos y algunas veces esta agua freática cuando los niveles son muy altos alcanza a subir por capilaridad a las paredes de la edificación, generándose así, ¿qué cosa? Problemas, o bueno, afecta a los ladrillos y acabados de la edificación. Pasemos ahora con la permeabilidad. Pero antes, ¿qué cosa es? Es también una propiedad que tiene el suelo de qué? De transmitir el agua y el aire. Es una de las cualidades más importantes que se deben considerar. Un estanque es un ejemplo construido en suelo impermeable, perderá poco a poco, bueno, poca agua por filtración. Es decir, mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Continuemos. Entonces, la permeabilidad de un suelo es la capacidad del mismo. ¿Para qué? Para permitir el flujo de un fluido, líquido o gas a través suyo. En el campo de la geotecnia, que también está vinculada con la ingeniería civil, se estudia el flujo del agua. Factores que influyen en la permeabilidad. Ahora,
se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo como a características del fluido circulante. Los principales son las fuerzas de superficie, la porosidad, la tortuosidad de los vacíos del suelo, la relación de vacíos del suelo, la temperatura del fluido y suelo, la viscosidad del fluido en movimiento y la estructuración del suelo. Continuemos. Con el coeficiente de permeabilidad. Ahora, es la capacidad de un cuerpo poroso, suelo, roca, ¿de qué? De transportar agua de ciertas propiedades dadas. Por ejemplo, aguas subterráneas. La cantidad de agua que fluye a través de cierta área puede ser representada por el coeficiente de permeabilidad. Este va a representar qué cosa, la pendiente de una dependencia lineal a la velocidad del flujo de agua en la gradiente de la altura total. Gradiente de carga hidráulica en la ley de Darcy se indica como. Ahí está. No sé si pueden observar, pero ese de ahí. Esa B es el coeficiente de permeabilidad. Esa N por BS, o sea, la porosidad multiplicada por por la velocidad del flujo. Pero también puede ser igual a el coeficiente relativo de permeabilidad multiplicado por la, bueno, matriz de permeabilidad y la gradiente de altura total. Continuemos. Ahora, la cabeza total en un punto dado en una región de flujo se define como la suma de las cargas de presiones y coordenadas verticales que determina la altura del agua en el piezómetro en un momento dado. Es decir, esa H es igual a la suma de las cargas de presiones, justamente esa Y doble es el peso del agua, más las coordenadas verticales. Continuemos. Y acá tenemos algunas pruebas de permeabilidad. Ahora, el uso del permeámetro de carga constante ofrece el método más simple para determinar el coeficiente de permeabilidad en un suelo y se recomienda ser utilizado en suelos poco permeables. Pueden ser usados, por ejemplo, en limos o arenas mediamente cementadas. Continuemos. Muy bien, acá tenemos un permeámetro de carga variable. Este puede ser usado para determinar, para hallar el coeficiente de permeabilidad, obviamente, pero acá en este caso son en suelos finos y gruesos. El principio básico es el mismo en ambos métodos, solo con la pequeña diferencia de la aplicación de las fórmulas para obtener los resultados que uno requiere, ya que en el permeámetro de carga variable, en este de acá que se indica en imagen, se utiliza con un volumen determinado del líquido, haciendo intervenir la diferencia de alturas del tubo alimentador. Muy bien, continuemos ya. Y por último, estas son nuestras conclusiones de todo lo que hemos expuesto en clase. Y bueno, acá tenemos que tener en claro qué cosa. El estudio del agua es muy importante en los suelos. Es de vital importancia para la carrera misma debido a su profundo impacto en la estabilidad y comportamiento de las estructuras y cimentaciones. Comprender, entender las propiedades hidráulicas, la distribución y movimiento del agua en el suelo permite o nos permite a nosotros diseñar y construir infraestructuras de manera segura y duradera. Además, el manejo adecuado del agua en el suelo es esencial para prevenir problemas a futuros como la erosión, el hundimiento y el colapso de estructuras, lo que a su vez contribuye a la seguridad y sostenibilidad de los proyectos de ingeniería civil. En resumen, y ya para terminar, el estudio del agua en los suelos es un componente crítico para el éxito y la integridad de cualquier proyecto de ingeniería civil. Muchas gracias, profesor. Espero que se haya entendido. Esto es todo y hasta la próxima. Gracias.
Profesor. Ujú. Ya, correcto. Ya. Otro grupo. ¿Qué otro grupo hay? El 8 y hace el parcial, ya. 9. Nada, entonces el que viene tiene que hacer el 9, el 10 y el 11. Un favor, todos por favor suban al esto, todo lo que han expuesto. Al grupo, ¿cierto, profesor? Sí. Ah, todos los grupos, lo de 1, 2 también, los que no han subido, suban al grasa ahí en ganar. Vamos a tener en el, ¿cómo se llama? Como como una guía, pero no, cómo vamos a desarrollar todo. Ya, está bien, Profesor, una consulta, disculpe. Nosotros vamos a coordinar los días de clases. Si es que hay algún cambio, se le comunicaría para no tener ningún problema sobre las clases, si se van a hacer los días lunes y miércoles o solamente los miércoles. Ingeniero, no se le llega a escuchar. Sí, no se escucha nadita. ¿Dónde está? Sí, si te escuchamos. Bueno, a usted no lo escuchábamos, ya, ahora sí. No, Sí, ingeniero, lo que trataba de decir mi compañera es si es que, como en el inicio de la primera clase, usted mencionó que solo iba a hacer las clases virtuales los días miércoles y las prácticas iban a ser los martes. Entonces, continuamos con eso. A eso es lo que preguntaba. Vamos a continuar con eso. Solo los miércoles va a ser las clases virtuales. O también van a ser los lunes. Esa es la cuestión. Ya, pero póngame, la próxima tiene que poner el grupo ya. 9, 10 y 11, 3 grupos. Ya, ese va a ser el día miércoles que viene. Ya, listo, profesor. Ya, así quedamos entonces. Ya, perfecto. Sí, para tenerlo más, para que esté grabado, ya los compañeros lo van a poder revisar de todas formas. Acá están atentos, ya parece. Ya. Ya, ingeniero. Gracias. Ya, entonces, hasta la próxima. Hasta luego con todos, muy buenas noches. Ya. Buenas noches, ingeniero. Ok, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, cuídese.